Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Les damos las gracias. Espero que estén todos bien, en sus hogares, sus familiares. Oramos por la congregación. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Como ya dijo bien mi hermano, compañero Eduardo, vamos a estar viendo unos estudios del Evangelio de Juan. Vamos a hacer una serie de estudios en la que cada predicador va a ir siguiendo al otro, entonces les recomiendo que no se pierdan ninguna para que puedan ir llevando el hilo. Y también pueden ustedes en casa ir estudiando este libro por ustedes para que aquí puedan reforzar y estemos todos en la misma página. Esta primera sesión que vamos a tener acerca del libro de Juan va a ser un poco introductoria a lo que es el Evangelio, a lo que, quién era Juan, de qué se va a tratar, cuál es su propósito. Va a ser un poco introductoria y vamos a ver algunos versículos específicos ya para empezar a ver este libro. Bueno, primero, como les digo, va a ser muy introductorio esto. Vamos a poner el panorama para poder estudiar bien este libro. Si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en la antigua predicación que yo di, que se trató del estudio de la Biblia, vimos que había que profundizar y había que ver el contexto de los libros, había que ver los versículos paralelos de la Biblia. Entonces, en estas sesiones vamos a nosotros estar tratando de hacer eso con el libro del Evangelio. Entonces, primero nos vamos a ir un poco atrás para poder entender muy bien. ¿Ok? Aquí están viendo en la pantalla que vamos a empezar a hablar cómo está hecha la Biblia, porque tal vez algunos todavía no están tan familiarizados cómo está. Bueno, primero está, como ya sabemos, la mayoría separada por Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en realidad, ¿por qué uno es antiguo? ¿Por qué es nuevo? Bueno, vamos a ver primero el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento a mí me gusta llamarle como la promesa, porque ellos están viendo hacia el futuro, están viendo la promesa que Dios nos hace de que va a venir el Mesías, de que va a venir Jesús. También tenemos el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros libros del Antiguo Testamento. También tenemos historia, tenemos la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Tenemos libros proféticos como el de Daniel, como el de Isaías. También tenemos libros muy prácticos y de mucha sabiduría, como son Salmos y Proverbios. Y en cambio tenemos el Nuevo Testamento, que obviamente también tiene mucha de esa parte del Antiguo Testamento, pero aquí más bien es de Cristo en adelante. Ya no estamos viendo hacia enfrente, nosotros vemos hacia atrás, porque Jesús ya vino. Jesús ya vino a morir por nuestros pecados y está conformado a grandes rasgos por los evangelios, que es ya más o menos donde vamos a entrar en nuestro tema, también por los hechos de los apóstoles, por las epístolas y por Apocalipsis. Como nos habíamos visto en el Antiguo Testamento era la promesa y en el Nuevo Testamento es el parteaguas de la Biblia, el Evangelio, porque es cuando se cumple esa promesa. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por nuestros pecados. ¿Ok? Y cabe recalcar que este es un acontecimiento que no solo es un parteaguas en la Biblia, sino también en toda la historia de la humanidad. Nosotros ahorita estamos en el año 2020 porque decimos que es después de Cristo. Entonces, es el evento más importante que ha trascendido en la historia de la humanidad, en la historia del universo, y no va a haber ningún otro más importante. Y sobre eso es lo que vamos a hablar. Así de importante es lo que vamos a estar hablando en estos estudios. Bueno, también vamos a empezar desde el principio. ¿Qué significa evangelio? Ustedes piensen o sea, lo decimos muchas veces y se escucha en muchos lugares, aunque no sea en la iglesia,
Pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar qué significa evangelio. Bueno, evangelio significa buenas nuevas. Viene en realidad del latín evangelium, que viene del griego euangelion, que eu significa bien y angelion significa mensaje. Entonces esto nos da una traducción de buenas nuevas, porque literalmente es bien mensaje, pero es un buen mensaje, una noticia buena, unas buenas noticias para nosotros. Esto se trata de esa buena noticia. El libro de Juan, y en realidad, si nos ponemos a pensar, toda la Biblia es entrelazada y toda la Biblia nos habla de alguna forma de Jesús. Entonces, prácticamente podemos decir que este es el centro también de la Biblia. Pero concretamente, ¿cuál es este evangelio? ¿Cuál es esta buena noticia? Bueno, la misma palabra nos dice aquí en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que se resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ustedes se fijan, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que Jesús vino y murió por mis pecados, por tus pecados, conforme a las Escrituras, conforme a la promesa del Antiguo Testamento. Y fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Ese es nuestro evangelio. Bueno, ahora vamos a ver un poco más, ahora sí adentrados en cada uno de los evangelios. Bueno, vamos a ver los primeros, no tan a fondo, solo para poder ver la comparación que tienen ellos con el libro que vamos a estudiar, que es Juan. Bueno, los primeros 3 libros son Mateo, Marcos y Lucas. Están en el orden en el que están en la Biblia. Y a estos libros se les llama los evangelios sinópticos. ¿Por qué se les llama los evangelios sinópticos? Se les llama así porque son muy similares entre ellos. Obviamente cada uno tiene su propia interpretación, su propio enfoque, más bien su propio punto, una forma que de hecho ahorita la vamos a ver brevemente, pero los 3 son muy similares. Vamos a ver mejor cada uno para poder verlos. Primero vamos a ver a Mateo. Mateo está dirigido bueno, cada uno de los evangelios están dirigidos para un público en específico. Y Mateo está dirigido para los judíos. Y también cada uno de los libros está enfocado en ciertos aspectos de la vida de Jesús. Y Mateo es uno que está enfocado a los milagros de Jesús. Y también cada uno de los evangelios está enfocado a una visión diferente de Jesús. Y en este caso aquí vemos una coronita, porque Mateo nos muestra a Jesús como el rey de los judíos. Así nos muestra Mateo. Ahora vamos a ver Marcos. Marcos está enfocado para el público romano. Está escrito para los romanos. ¿Ok? Y también está muy enfocado hacia los milagros de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver aquí en Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como un siervo de Dios, que vino para servir, como nosotros también, siendo cristianos, tenemos que estar aquí para servir. Ahora vamos a ver Lucas. Lucas está enfocada hacia los griegos y está más enfocada a las parábolas y nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Ok? Esos fueron los evangelios sinópticos, estos 3 que ven aquí en pantalla. Estos 3. Pero ahora vamos a hablar del que nos atañe, por el que venimos, el que vamos a estudiar, ¿ok? Que es Juan.
Juan prácticamente estaba en ese momento escrito para las grandes masas del Oriente, pero en realidad todos venimos de esas grandes masas del Oriente eventualmente. Entonces Juan está escrito para todo el mundo y nos enseña algo muy diferente, ¿no? Es un libro que es más espiritual. Si ven aquí, dice que se enfoca a las señales. Vamos a ver un poco qué es la diferencia entre un milagro y una señal. Un milagro es solamente el milagro y la señal es un milagro que viene acompañado de una enseñanza específica y que para eso es el milagro, viene con un propósito que es esa enseñanza. Y en Juan se nos explica esas enseñanzas, ¿ok? Bueno, les voy a dar un ejemplo. La alimentación de los 5,000 está en los 4 evangelios, pero solo en el evangelio de Juan está el sermón del pan de vida, que va después de ese milagro. Entonces, esa es básicamente la diferencia con los otros evangelios. Y Juan nos presenta a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. ¿Ok? Esas son básicamente las diferencias entre estos, entre los evangelios y más o menos aquí están enfocados. Aquí podemos ver un currículum de Juan, ¿ok? Juan el apóstol, así le llamaban. También una forma en que se le llama es el discípulo amado, porque se cree que todas las veces en las que Jesús menciona al discípulo amado está hablando de Juan el apóstol. Aquí podemos ver que aproximadamente estaría viviendo del 6 al 110 después de Cristo, obviamente, porque fueron contemporáneos, pero pues crucificamos a Jesús y Juan pues siguió viviendo. Era hijo de Zebedeo y de Salomé, y era hermano de Santiago. Y era perteneciente al círculo directo, les voy a señalar en la pantalla donde estoy leyendo, perteneciendo al círculo directo de los discípulos de Cristo, aquí en su currículo. ¿Por qué? ¿Qué es este círculo directo de los discípulos de Jesucristo? Bueno, para empezar, si no sabían, era de los 12 discípulos de Jesucristo, pero era de un círculo un poco más pequeño y más allegado al Señor Jesucristo. Digo, después de decir que era el discípulo amado, venía a ser un poco redundante, pero la importancia de esto es que se le dice círculo directo porque muchas veces Jesús, cuando iba a algún lugar a hacer un milagro o a sanar a alguien o hacer algo, se llevaba a algunos cuantos de los apóstoles. Por ejemplo, aquí en la experiencia que vemos un poquito abajo, dice, presenció la resucitación de Jairo, presenció la transfiguración de Jesús y realizó preparativos para la última cena. Él, junto con Pedro, si mal no recuerdo, les dijo que prepararan la última cena. Entonces era muy allegado, era del círculo, y los demás del círculo, si mal no recuerdo, era Pedro, Santiago, Juan el apóstol que estamos hablando, y a veces Andrés venía. Ellos eran los del círculo. Entonces eran 3 y a veces 4 con Andrés. Él era pescador de profesión, y dice pescador de peces y hombres, porque primero era pescador de peces, pero después Dios vino y le dijo que él iba a ser pescador de hombres. No se dice nada de su educación, no sabemos, pues no, como era una familia pescadora, no creo que haya estudiado algo, era muy raro que las personas allí estudiaran. Entonces era pescador, sus padres eran pescadores, tenían de hecho, se cree que una empresita de barcas porque se menciona que tienen jornaleros, entonces mínimo pues tenían personas que también trabajaban por ellos por un sueldo, ¿ok? Y es el escritor del libro que vamos a estudiar, del Evangelio de Juan, también de las 3 epístolas de Juan y también de Apocalipsis.
También es muy interesante ver que Jesús le llamó a él y a su hermano Santiago hijos del trueno, porque pues al principio eran muy así como un trueno. De hecho, ellos fueron los que, no sé si se habrán leído alguna vez, los que preguntaron, ¿oramos porque les caiga fuego del cielo? Bueno, eran ellos. Y obviamente podemos ver en la vida de Juan cómo después ese celo lo puede tornar, bueno, Dios lo cambió a un amor y obviamente ya no querer estar pidiendo que les cayera fuego del cielo. Obviamente, pero ese celo lo pudo utilizar Dios para su voluntad y para trabajar para él. Muy bien. Bueno, también se me olvidó decir que también se menciona mucho en la Biblia como compañero de Pedro. Cuando menciona muchas veces a Pedro, casi siempre que lo menciona, iba Juan con él también. Bueno, vamos a entrar un poco más en el tema principal del Evangelio de Juan. El tema principal y lo que predomina en todo el libro es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el verbo y el verbo es Dios. Ahorita lo vamos a ver mejor. Pero ese es el tema principal, la divinidad de Jesús. ¿Ok? Pero también no deja fuera que Jesús es humano también. También si lo dices así juntos, suena un poco raro, pero es así. Y la palabra nos enseña y lo deja muy claro, que ahorita lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos sobre cómo lo menciona antes de entrar específicamente. Jesús es Dios, por ejemplo, en el versículo 2 dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús. ¿Qué más? Está diciendo que Jesús es el creador. Tú no estás diciendo que Jesús es Dios. También sobre Jesús es humano. También es el único evangelio que nos dice la historia cuando iba pasando por Samaria y se detiene y dice que era porque estaba cansado Jesús. Si no fuera también humano en ese momento, no se hubiera cansado. Es algo muy humano. Y aún algo más humano que vemos en este libro es uno de los versículos más cortos de la palabra, que es Jesús lloró. Pues obviamente también es algo muy humano el llorar, es natural, pero pues Jesús también nos menciona que lloró en este. Entonces, lo principal es que Jesús es Dios, pero no se pierde de vista que también es el Hijo del Hombre, es humano también. Obviamente no con nosotros, obviamente no como nosotros, obviamente sin manchas, sin nada, pero se hizo carne para poder venir a pagar por nuestros pecados. Bueno, aquí tenemos un panorama medio abstracto de qué es lo que también se trata el libro. Y hice aquí un como tipo collage, nube de letras, de palabras, de las que se repiten mucho en el libro. Si ven ahí abajito dice que creer se repite 100 veces en el libro de Juan. 100 veces. Creer, obviamente conjugado a veces de diferente forma, pero creer es uno de los principales temas de este libro. Y es un creer no de un creo que, sino de una voluntad completa, una decisión informada, intelectual y decisiva. Ese es el creer. A veces nosotros tomamos la palabra creer con significados muy diferentes, pero en realidad esta es el que está hablando aquí. También la vida eterna, ese término se menciona 35 veces. Entonces nos da obviamente un panorama de qué es lo que se va a tratar y qué es lo que Dios nos quiere decir con este libro. También se menciona la palabra luz varias veces, testimonio, recibir, entre otras. Esas son las que destacan. También hay que destacar que hay estas 7 veces
en las que dice Jesús en el libro de Juan, yo soy. Y antes de leerlas, hay que recordar cómo esto hace mucha resonancia a las veces que dice Jehová en el Antiguo Testamento, que dice yo soy. Es el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús, en el libro en el que nos está mostrando que Jesús es Dios, dice 7 veces que yo soy el pan de vida. En la Biblia no hay casualidades, todo está perfectamente hecho por Dios. Y el que diga de esta misma forma y de todas estas diferentes formas no es casualidad. Y vamos a ver, mire, dicen, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. No vamos a entrar en este preciso momento directo a cada una de esas veces, porque ahí estamos viendo la introducción. Mis compañeros y hermanos van a ir profundizando en cada una de estas como vamos avanzando. Así que no se pierdan. También hay 7 señales. Bueno, ustedes en la Biblia van a ver muchas veces cuando Dios quiere decir algo, muchas veces utiliza el número 7. El número 7 para mí es el número de Dios. Creo que siempre sale muchas veces, obviamente utiliza más números, pero número 7 siempre es algo importante que Dios nos quiere decir. Hay estas 7 señales: agua en vino, sana al hijo de un noble, sana al paralítico, alimenta a 5,000, calma la tormenta, sana al ciego y resucita a Lázaro. Recuerden que estas son señales, no solo milagros. Bueno, siempre son señales, pero aquí son más señales porque aquí sí nos dice Juan el significado de estos milagros. Entonces, cada una de estas tiene una enseñanza en específico que vamos a ir viendo. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en Juan es que como si fuera, o sea, es un libro también histórico, la Biblia. Entonces, como también si fuera un libro, a veces podemos ver cuando estudiamos el libro las crisis que hay. Entonces, aquí en el libro hay 3 crisis principales que pasan y cada una de ellas está caracterizada por la incredulidad de las personas, por el pueblo judío, por todos los que no le creyeron. Y también hay un grupo selecto y de pocas personas que sí creyeron en él. Entonces, aquí vemos una cita que dice, Él es el camino, pero no estaban dispuestos a andar con Él. La verdad, pero no creían en Él. La vida, pero le mataron. Esto es un panorama de los conflictos que podemos ver en el libro de Juan. Y en este caso nosotros podemos ver que ellos tomaron bandos, los que sí creían en Dios y los que no creían en Dios. La última, obviamente, la última escena, el clímax del conflicto, obviamente es cuando crucifican a Cristo. Entonces tú cuando estés oyendo este estudio, también vas a tomar, quieras o no, una posición de si tú vas a creer en Dios o lo vas a rechazar. Entonces, inconscientemente, tú ya estás en uno de esos bandos. Pregúntate en cuál estás. ¿En el que crucificó a Cristo? ¿O en los que también crucificamos a Cristo, pero recibimos ese regalo que Él nos da? ¿Ok? O sea, porque voy a explicar lo que dije, que también nosotros crucificamos a Cristo. Si solo tú hubieras pecado, Cristo hubiera muerto, perdón, por ti solamente. Entonces, tanto como yo como las personas que vivieron en ese momento, somos culpables de haber crucificado a Cristo, de que Él sufriera tanto. Entonces nosotros tenemos que
tomar el bando en que nosotros queramos. Vamos a querer creer en Dios o rechazarlo. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero vamos a seguir ahorita. Ahora ya vamos a empezar a ver versículo por versículo. Al menos los primeros, y mis compañeros van a seguir los siguientes. Este es un versículo icónico en el que se ha hablado, pues, muchas veces y que muchos eruditos han estudiado. Y Juan se le llama el evangelio o el libro simple o sencillo. Y no tiene nada de simple ni sencillo, ahorita vamos a verlo, pero porque tiene palabras muy cortas o sencillas de entender su significado literal. Pero en realidad cuando tratamos de entender el significado real de esas palabras, vemos que es tan complejo, tiene tanta sabiduría, tanta enseñanza, que en realidad nunca vamos a alcanzar a comprender toda la enseñanza que Dios nos tiene en Juan, pero sí podemos aprender mucho. Bueno, vamos a leer todo este versículo y luego lo vamos a ir viendo por partes, ¿ok? Vamos a ver, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿ok? Vamos a ver primero, en el principio era el verbo. Vamos a concentrarnos primero en el verbo, porque si no sabemos qué es el verbo, no vamos a entender nada. ¿Qué o quién es el verbo? Vamos a leer, me voy a adelantar un poquito a Juan 1:14 para explicar esto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues no hay mucho para dónde irle, no hay mucho que pensar sobre esto. Está clarísimo que Jesús es el verbo que fue hecho carne, hizo carne para vivir, habitar entre nosotros y después morir por nuestros pecados. Entonces, tengan en mente, el verbo, que en griego la palabra que se utiliza es logos, es Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a concentrarnos en la palabra principio. En el principio era el verbo. Pero ustedes pueden estar así, como este gatito, confundidos porque, pues, si solo dices principio, ¿principio de qué o principio cuándo? En realidad, inclusive la palabra es un poco ambigua. Pero vamos a ver de qué principio se está hablando en este versículo. En la Biblia hay 3 tipos de principios, pero en este particular pasaje vamos a hablar de 2 principios. Y en este momento les está hablando del principio de Génesis 1:1. El principio cuando Dios creó los cielos de la tierra y la tierra, en Génesis 1:1. De hecho, resuena mucho también el modo en que lo dice. Si leemos Génesis 1:1, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es muy parecido a la forma en que lo dice. Y ahora vamos a enfocarnos en la parte de era, porque todo tiene un significado y muy profundo y muy importante para nuestra vida. En el principio era el verbo. Entonces, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Jesús, que es el verbo, Él ya era, Él ya existía desde antes del principio de la tierra. Ese es el otro principio del que vamos a hablar hoy, el infinito para atrás, porque es algo muy difícil de entender, pero Jesús, Dios, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Para Él, si tú nos vamos a 1,000,000,000 de años atrás, lo vamos a encontrar a Él, que Él ya era. Si nos vamos a 5 millones, si nos vamos a el tiempo que nosotros queramos hacia atrás, Él ya era. Él no tiene principio ni fin, Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Nosotros batallamos un poco para entender este concepto porque en nuestra mente y en nuestro mundo físico todo es finito, todo tiene un principio y el fin. Pero esa es la realidad
indudable de que Dios es la naturaleza de Dios. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente parte del versículo que dice, y el verbo era con Dios. El hecho de que diga que el verbo, Jesús, era con Dios, nos dice explícitamente que son personas diferentes, que no son el mismo. Bueno, que son personas diferentes, que tienen individualidad, que son diferentes, ¿ok? Pero la siguiente parte del versículo dice, y el verbo era Dios. Entonces nos hace un contraste que podemos ver cómo se repite en varias partes del versículo, digo, del libro y de la Biblia. ¿Cómo nos hace el contraste de somos diferentes, pero somos el mismo? ¿Ok? Y también esto es muy importante ver los contrastes, la forma en la que Dios nos enseña su palabra, porque, ¿cómo lo digo? Muchas veces cuando personas tratan de destruir la doctrina verdadera, tratando de atacar ciertos versículos, rompen esos esquemas que tiene la Biblia y esos contrastes que tiene la Biblia. Como nos está diciendo primero que son diferentes y luego después. Entonces, si tú dices, no, es que no dice eso, te vas a los versículos paralelos de la Biblia en la que nos está diciendo exactamente lo mismo y es aún más claro. Entonces dicen, atacan un versículo, pero los otros se quedan diferentes. Entonces, toda la Biblia tiene sentido y toda la Biblia tiene coherencia. Entonces, no puedes cambiar un versículo a tu conveniencia y pensar que todo va a seguir bien. Menciono esto porque muchas sectas han intentado desacreditar este versículo por la traducción. Vamos a regresarnos un poquito para poder ver el versículo completo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto, como ya hemos platicado, nos dice que Jesús es diferente y es el mismo, que Jesús es Dios y que Jesús siempre ha existido, junto con Dios y es Dios. ¿Ok? Pero, por ejemplo, aquí muchas personas dicen que Dios, ethos, que es la palabra en griego, no es la palabra Dios refiriéndose a Dios, Dios Padre, sino es un adjetivo, sino como decir que Jesús era divino, pero eso es contrario. Argumentan esto porque hay una regla que se llama la regla de Colwell, que era un erudito en el griego, que decía que si no lleva un artículo antes de la palabra ethos, significaba que no estaba hablando de Dios, sino de como la divinidad. Pero esto ha sido refutado por muchos otros eruditos diciendo que en realidad esto se puede inferir por el contexto. A esto iba con las personas que trataban de atacar un solo versículo y no ver todo el contexto, que aunque dudáramos de la traducción de este versículo, hay muchos otros versículos que nos enseñan que Jesús es Dios. ¿Ok? Si tienen alguna otra duda de esto, podemos verlo un poco más a fondo, pero ahorita no vamos a dedicarle aún más tiempo. Ahora sí, vamos a ver el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Nos vuelve a hacer la diferencia. Bueno, estaba con Él, igual que en el primer versículo, que son distintos, nos vuelve a dar ese esquema. Y luego tal vez otra vez nos dice, en el 1.3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Si se fijan, es el mismo esquema de somos diferentes, pero somos el mismo, porque en este está diciendo que Él es el creador de todas las cosas. ¿Ok? Entonces no puede romper el esquema de la Biblia tratando de sacar un versículo. Entonces, aparte de eso, nos está diciendo que Jesús es el creador, nos está enalteciendo cada vez más ese Jesús que vino a morir por nosotros. Él es el creador de todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho.
Vamos a ver ahora el 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Nosotros necesitamos a Jesús para vivir. Vamos a leer el siguiente versículo para que esto quede más claro. En Efesios 2:1 nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados. La muerte significa separación en la Biblia. Nuestros pecados nos separan de Dios. Y Jesús es la vida. Jesús es la luz. Es el único que nos puede dar esa vida que necesitamos. Ahora tal vez si volvemos a leer el 1:4 nos queda un poco más claro por qué es tan importante, porque en él estaba la vida que necesitamos y la vida era la luz de los hombres. También si recuerdan ustedes en Génesis, lo primero que hace Dios es la luz, porque de la luz viene la vida. Ok, ahora vamos a leer el 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús también es luz, Dios es luz. Vino a la tierra a vencer las tinieblas y no prevalecieron contra ella. Entonces lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para quitar las tinieblas es a Jesús. No vamos a adelantar un poquito con esto, por eso ahí les puse una spoiler alert. ¿Cuál es el propósito del libro? Ustedes piensen así rápidamente, ¿creen que pueda yo ahorita en este momento asegurarle, este es exactamente el propósito de este libro y sin especulaciones? ¿Creen que lo pueda hacer? Bueno, sí lo puedo hacer, pero no porque yo sepa mucho, sino porque el mismo Juan nos lo dice, la misma palabra nos dice al final, bueno, en Juan 20:31 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de todo lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar. Que ustedes puedan creer en Jesucristo, que puedan aceptarlo y que por Él tengan nombre. Solo por Él, solo por su vida, solo por su nombre. Vamos a ver otro versículo que remarca esto, que está en Hechos 4:12, que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra persona, no hay otro camino, no hay nada más. Solo por Jesús podemos ser salvados. No hay ningún otro nombre. Él es la vida, Él es la luz. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la razón por la que necesitamos esa vida, porque ya vimos que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y aquí nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si Jesús no hubiera hecho esta buena noticia de la que nos habla Juan, que partió la Biblia, que partió el tiempo, nosotros tendríamos que pagar ese pecado. Pero como sí vino, como sí tenemos esa buena noticia, lo que yo no quiero es que tú te vayas de esta predicación sin hacer esa buena noticia tuya. Que no sea para todo el mundo, sino que tú la hagas propia. Que tú digas, Dios me salvó a mí, esta buena noticia es para mí, esta buena noticia es para ti. Porque tú, si no, tendrías que pagar el pecado, que se paga con la muerte. Pero la siguiente parte del versículo que estamos viendo en pantalla dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa buena dádiva, esa buena noticia es ese regalo que Dios vino por nosotros. Y nos vuelve a repetir, siempre nos repite la palabra, lo que es importante. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en ningún otro. Es la única forma.
Vamos a ver también un versículo de las epístolas que estábamos platicando, que también las escribió Juan, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ya vimos que Jesús vino, que murió por nuestros pecados, que tenemos pecados y que tenemos que ser limpiados de ellos. Pero ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero Juan 1:9 nos dice que confesemos nuestros pecados y que Él va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú dirás, ¿por qué tan fácil? Bueno, es que no es tan fácil. Recuerden, es por esta buena nueva que ya vino a nosotros, que es Jesús, que trajo ese evangelio, que dice que vino y murió por nosotros y resucitó. El trabajo ya está hecho, nosotros nomás tenemos que aceptar esa dádiva, esa buena nueva, hacerla nuestra. Y en Hechos 3:19 dice, entonces ya sabemos todo eso, ahora ¿cómo nos arrepentimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y ser diferente, convertíos. Una persona diferente Dios nos puede hacer. Para que sean borrados vuestros pecados, y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú te arrepientes y te conviertes, la presencia del Señor mismo, el creador de todas las cosas, el que es infinito, el alfa y el omega, va a estar contigo y va a traer a tu vida tiempos de refrigerio. ¿Quién en estos momentos no quiere esos tiempos de refrigerio? Tener la presencia de Jesucristo, de nuestro Dios, con nosotros. Bueno, yo no quiero que te vayas sin aceptar esta buena nueva y quiero invitarte que si tú quieres hacer esto, arrepentirte de tus pecados, invitar a Jesucristo a tu corazón, hagas junto conmigo esta oración que voy a hacer enseguida. Señor, te damos muchas gracias porque viniste a pagar por nuestros pecados, porque derramaste tu sangre, Señor, para que nosotros pudiéramos fácilmente, Señor, creer en ti, que seamos salvados por ti, mi Señor. En esta tarde te rogamos que tú entres en nuestro corazón, lo hagas tu hogar, mi Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, y nos conviertas a ti completamente, mi Señor. Te damos gracias porque moriste por nosotros. Te pedimos que te quedes, Señor, en nuestro corazón, Señor, y nos ayudes a vivir como a ti te agrada, mi Señor. Gracias, Señor, por todo esto. Te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y bueno, espero que les haya sido de tanta bendición este estudio como le ha sido a mí estudiarlo. No se pierdan las siguientes predicaciones, van a continuar este tema y vamos a seguir profundizando sobre esto. Y pues muchas gracias por su atención.